Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos, gracias a Runa Uturunco, a Azumarill y a Mandibuzz, los top del meta, reyes de la GBL, la Copa Halloween. Y también gracias a Nidoqueen Oscuro van a estar complementándose muy bien. Runa Uturunco es 194, posición mundial en la GBL, así que me encanta la manera de que pueda jugar y pueda ver la estrategia que pueda tener si es que tienes ya estos pokés. Y también lo que ha hecho es poder mostrar qué tal va este equipo con Nidoqueen, pero el normal, por si no tienes el oscuro te pueda funcionar también ese. Tiene burbuja, rayo, hielo y lo complementa con hidrobomba. No lo tiene con Carantoña, que podría servir para los Pokémon de siniestro, pero es en base a la estrategia que él conforma. Tierra viva, colmillo veneno, tajo aéreo, golpe aéreo y juego sucio. No es muy efectivo, ya no tiene escudos, aún le queda un escudo al rival, le quedan dos pokés encima muy buenos. Y Nidoqueen Oscuro, como hace un gran trabajo, no me canso de verlo. Por más de que la defensa tenga 20% menos, cómo aguanta, cómo resiste. Y Pokéx dentro de la Halloween Cup, lo único que le queda es Azumarill y después entrar con Mandibuzz y al menos tener dos rayo hielos. Si no se hubiese quedado con ningún siniestro, pues no hubiese podido hacer casi mucho con Carantoña, pero rayo hielo sí. Así que lo mejor que le puede pasar en este caso sería el ataque aéreo, pero lo tiene con poder pasado, no lo tiene con otro ataque. Y rayo hielo ahora sí para los cuates. Dime que sí, Azumarill quizás está a nivel 50, sí está a nivel 50 y solo le queda Galvántula, que no ha podido hacer mucho más que lanzar un chispazo quizás, pero al final quedaba Mandibuzz, que podía haber resistido también esos ataques de chispazo porque aún le queda uno más. Pero bueno, se le termina acabando las pilas a ese Galvántula y termina ganando el primer combate. En el segundo tiene a Mandibuzz versus Nidoqueen y el normal, como le dije, así que no te preocupes si es que no lo tienes oscuro, porque puede servirte igual teniendo el normal. Colmillo veneno, eso sí, te sugiero que puedas tener uno de unos muy buen ranks para que pueda aguantar sobre todo en esa defensa, porque es lo que más vas a necesitar teniendo a dos pokés así, que son dos top dentro del juego. Le quita la mitad de la vida, pero Mandibuzz no se hace problema porque ya llegó a un siguiente juego sucio. No importa, lo sigue resistiendo, va a lanzarle colmillo veneno por más de que le pueda lanzar su mejor ataque, que es juego sucio. En este caso puede sacar a Azumarill y puede farmeárselo, ya que la defensa está nerfeada y tiene el golpe aéreo, así que ninguno de los dos ataques sería casi gran efectivo contra Azumarill, ya que es tremendo tanque y sí, está en el rango de farmeo. Quiso guardarse dos quizás para tener dos juegos sucios, pero no importa. Juégame tus dos juegos sucios a ver si lo vas a hacer, y cambia demasiado rápido a Victreebel el rival y todavía oscuro. Tiene que sacar a Mandibuzz de una u otra manera, menos mal lo hizo así. Ese Victreebel oscuro sí que va a estar rotísimo también. Si el a 1500 normal hace un gran trabajo, no quiero imaginarme lo que haría el oscuro dentro del juego. Por más de que estén los siniestros, por más de que pueda aparecer un Mandibuzz que es top 1, casi, sí, es top 1 de la GBL según PvPoke. Así que no te preocupes, lo único que necesitas sería tener un muy buen Mandibuzz y la estrategia del rival sería poder sacarte a un Galvántula. Ya hemos visto en el primer equipo que un Galvántula haría mucha diferencia teniendo a Mandibuzz y a Azumarill, pero aún así pudo ganar, pudo resolver. Por eso no me sorprende que sea posición 194 top mundial, siendo rango leyenda ya en esta temporada de GBL. No es muy efectivo, aún le queda a Azumarill para lanzar rayo y hielo. Espero que no pueda tener el bomba ácida, si no lo va a nerfear y va a necesitar la ventana del cambio, por eso lo ha dejado con un poco de vida. No, onda tóxica súper eficaz, esto no pinta nada bien. Solo le queda Mandibuzz, menos mal no lanzó ataque, si no hubiese estado muy mal. Le queda Mog, Mog no puede hacer casi nada, no necesita escudarlo, y si es que el escuda pues no va a llegar a un siguiente ataque porque ya no tiene escudo, ya tiene el rayo hielo, solo necesita escudar y con esto se va a terminar el combate. ¡Oh sí! ¿Cómo lo hace Azumarill? Por eso está dentro del top. No puede ser. ¡Qué grandioso! Como me encanta. Le dio sus pataditas en las costillitas. En el tercer combate tiene Nidoqueen Oscuro, muy interesante, gran mirror match, pero la cosa es que uno es oscuro y el otro es el normal. Lanza primero tiene la prioridad y al costado te estoy dejando los mejores IVs, los que serían top 1. Si por si acaso tienes a alguien parecido, ya sabes que lo que más se aproxima sería lo mejor que puedes tener. Colmillo veneno no es muy efectivo, no se deja baitear. Siguiente colmillo veneno, no creo que vaya a ser tierra viva, sería innecesario, pero si era tierra viva utiliza el escudo. Solo le queda Ninetales, como es parte hada, esto sí me va a gustar, así que colmillo veneno, dale que no soy yo, dale que no es mi cuenta, solo necesita farmearlo. Pero bueno, ya había apretado el colmillo veneno, le gana la prioridad, quizás quiera dejarlo pasar, porque no importa, ya hizo su trabajo, ya se bajó a casi Ninetales y ya se bajó también a Nidoqueen
oscuro. Eso está muy bueno, es muy primordial que lo puedas sacar así con un solo poke. Meteoro Bola no es muy efectivo, quizás hubiese llegado al brillo mágico, pero ya no tenía casi nada que hacer. Aún le queda un solo poke, que su Closer ya había sacado sus suites, y le sacan a Qwilfish. Ya hemos visto en el video anterior donde lo tenía Hunkelcox, que también ha sido rango leyenda y que no me sorprendería si también esta temporada llega a serlo, pues que Qwilfish es muy spammer con Aqua Cola, y encima tiene un ataque de tipo veneno que va a ser primordial. Esos Aqua Colas con esos picotazos veneno lo hace muy rápido. Demasiado rápido, es un gran spammer, y sobre todo que puede ser posible de que quizás pueda salir como Switch un Setbola. Y así que ya te vas viendo con qué equipos vas a utilizar. Algunos en los comentarios del video anterior me decían: Josedu, quizás voy a llevar el doble hada, Josedu, creo que voy a llevar el triple hada, Josedu, voy a llevar 3 pokés tipo veneno para el triple hada. Ya así han estado en los comentarios del video anterior, y qué buenísimo cómo hizo el cambio cuando más lo necesitó. Esperó a Coca-Cola. Ahora sí, rayo hielo para los cuates. Rayo hielo, genial, excelente. Toma, que no soy yo, no es muy efectivo. Toma uno más, solo le queda un escudo y tiene que ver necesario si es que le va a dar para Mandibus, porque Mandibus también ya tiene un ataque cargado, y a su Merrill no es problema si es que va a llegar a uno más. Y aparte, a básicos también puede ser un gran trabajo. No puede lanzarle a Coca-Cola, necesita quitar toda la energía en su mejor ataque lanzando onda tóxica, pero Mandibus se puede defender de los picotazos y encima a básicos le puede ganar. Por eso le digo, mira, lanza su mejor ataque y encima le está lanzando una Coca-Cola, cosa que no le quedó casi nada, y termina ganando, ajusta, aprieta, rarísimo, termina ganando Mandibus y le queda Jellicent. Esto puede ser muy bueno, ya a la vez muy malo. Bueno, le lanzó su ataque. ¡Oh, no! Esto es malísimo. Y usted dirá: Josedu, ¿cómo ese equipo que dice que es los Reyes va a poder ganar esto? Pues créeme que sí van a poder sacar esto. Wigglytuff ya lo hemos mostrado en el video de ayer. Hemos tenido los equipos con los cuales puedes iniciar también esta Halloween Cup. Anda revisando, ya comienza la Halloween Cup el día viernes 15, si lo vamos a tener para la Halloween. Pero revisa los pokés que tengas, revisa si es que tienes buen material para que puedas seguir subiendo dentro del ranking. Toda esta semana te voy a estar trayendo Halloween Cup. Déjame en los comentarios si también quieres ver la 1500. Yo te voy a traer algunos pokés que tengo ahí guardados de la 1500 y que son míos. Que he venido guardando, que he venido juntando a ver si es que he podido llegar. Y es uno de los pokés que te vas a reír. Te vas a reír, que vas a decir: Josedu, recién puedes tener ese poké. Y yo te voy a decir: sí, yo recién lo puedo tener, pero que no lo has visto a nivel 50. Pero recién lo puedo tener. Así que ya vas a estar viendo eso en el canal. Sí, quizás lo voy a traer. Listo, termina quitándole el escudo y cambia demasiado rápido a su Merrill. Qué cambiazo de crack. Bola sombra, no es casi nada. Y sale Galvantula, 3 counter. Josedu, no veo la manera de cómo pueda ganar Runa Uturunco. Ah, ¿no lo ves? Ah, no lo vas a ver tampoco, creo, porque le está ganando. No puede ser. Excelente rayo hielo. No, si termina ganando Seconde Corona. No, Seconde Carona. No, ustedes ya me entienden ya lo que quiero decir. Pero bueno, termina, puede ser de que pueda ganarle. Solo necesita el rayo hielo Jellicent y termina ganando. No necesita más. Y si tiene el bola sombra, es el primero que llega. Es el primero que llega. Llega primero Nidoqueen y termina ganando el combate. Ahí está el equipazo que te quiero decir. Por más de que tenga los counters, solo se basa en la estrategia de que puedas tener, en la cosa que puedas llevar y en los cambiazos de que puedan hacer. Este equipo, más que todo, si es que lo quieres salvar, es por los cambiazos. Porque tienes una Sumerrill que es tanque, tienes Mandibus que es tanque, y Nidoqueen como que se va, y si es que tienes unos muy buenos ranks. Y ahora volvemos con el oscuro, así que combinas muy bien los ataques. No lo tiene con Carantoña porque quizás la mayoría va a tener miedo de sacar los siniestros, sabiendo de que pueden aparecer muchos hadas, y así pueda solventarlo con los hidrobombas. Por eso su estrategia es poder llevarlo con hidrobomba, a pesar de que hasta el momento no lo he visto utilizándolo. Y rayo hielo le ha dado la cobertura a su Merrill, así que está muy bien. Solo le queda Vidril. Vidril tiene para lanzar sus mejores ataques. Quizás quiera darle el taladradora, quizás quiera darle al final un ataque tipo bicho. Puede ser el mejor, o el golpe aéreo que termina saliendo. ¡Oh, no! Todo se va a definir en cuanto pueda nerfearlo, porque no va a poder hacer mucho más, ya que es del propio tipo. Solo necesita quitarle el último escudo, y mejor si lo nerfea, pero le gana al CMP. Primero lanza el ataque, tiene prioridad, no importa. Ya hizo su trabajo, golpe aéreo, termina quitándole lo último que tenía de energía. Así que le queda solo Mandibus, cubre muy bien esa debilidad, y le cambian a Wigglytuff. Tranquilito, nomás joven, que un hidrobomba va a ir directo para casa y con delivery y todo.
solo le queda el rayo hielo. Bueno, decidió lanzar el rayo hielo. Hubiese lanzado mejor el hidrobombo y hubiese quitado casi todo, pero le queda un rayo hielo más. No creo que se lo vaya a farmear, sería innecesario. Sabiendo que con Mandibus no vas a poder hacer mucho, así que lo mejor sería poder quitarle todo la energía que tiene. Cara Antonia iba a ser muy importante, muy primordial. Y Wigglytuff sí se lo va a terminar farmeando. Se lo termina farmeando. Ya no queda nada en la carrera. Dime que sí, dime que lo firma, dime que lo firma. Solo le queda uno más y a básico de puya nociva. Eso va a estar muy mal. Espero que le quede todavía rango de vida para poder soportarlo y lanzar un rayo hielo. Le queda uno y le queda uno con lo mínimo. Lánzale, dale, termina ganando el combate con un PS de vida. Y así termina todo este video. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Pues esto es todo por mi parte. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!